Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de esta noche estará basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, los versículos del 22 al 33. El tema es el poder de Jesús y el título que le he puesto al sermón es Ten ánimo en medio de la tormenta. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu y lleva, Señor, este mensaje a aquellas personas que necesitan de ánimo, aliento, consuelo, fortaleza en medio de alguna prueba, de alguna tormenta de la vida. Yo te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. El escritor del Evangelio, según San Mateo, nos cuenta una historia maravillosa cuando el Señor Jesús manifiesta su gran poder en medio de una tormenta en el mar de Galilea, cuando sus discípulos iban en una barca. Pero unas pocas horas antes de que estas cosas sucedieran, el Señor había alimentado a 5,000 personas cuando ellos estaban en un monte, y la Biblia dice que una gran multitud vino a Jesús y el Señor los sanó y además de eso los alimentó. Ese fue un gran milagro donde 5,000 personas fueron alimentadas, y dice la Biblia, sin contar a las mujeres y a los niños, solamente se contaron varones. Después de este acontecimiento, el Señor le pide a sus discípulos que suban a una barca y que vayan al otro lado del mar o del lago de Galilea, perdón, y Él se va a encontrar con ellos posteriormente. Y es ahí cuando en medio de este lago, agitado por las olas, tienen que enfrentar una gran tormenta. Entonces, dos experiencias difíciles que vivieron los discípulos. La primera de ellas fue obviamente la gran tormenta, y la segunda es cuando el apóstol Pedro camina en medio de las aguas. Entonces vamos a analizar la tormenta, según los versículos del 22 al 27 de este capítulo 14. Ahora, ¿qué es una tormenta? Cuando usted escucha la palabra tormenta, ¿qué viene a su mente? ¿Qué recuerdos vienen a ella? Por lo general, una tormenta se produce cuando fuertes vientos agitan el agua en el mar, o en este caso en un gran lago. Una tormenta es un evento meteorológico donde a veces se ven y se escuchan rayos y relámpagos, y tal vez algunos otros fenómenos de la naturaleza que, si se están viviendo en ese momento, estoy seguro que traería mucho miedo, mucho temor a los que están viviendo ese momento difícil. En la vida también hay situaciones difíciles que afectan la vida de muchas personas, y en ciertos momentos parecen que estas tormentas de la vida nunca se van a terminar. En este año 2020 que finalizó y este mes de enero de 2021, parece que hemos estado viviendo en medio de una gran tormenta provocada por el COVID-19, y las estadísticas nos dicen que aproximadamente más de 400,000 personas han perdido sus vidas. Y sin contar a dónde van los números con los contagios, y muchas personas continúan contagiándose y muriendo. Esto ha sido una gran tormenta por casi ya un año. Y todos terminamos el año 2020 diciendo el año 2021 va a ser mucho mejor. Hay muchas esperanzas y muchas expectativas para este año 2021. Sin embargo,
El 6 de enero, muchos de ustedes pudieron ver en los medios de comunicación cómo el Capitolio fue tomado, violencia, muerte, dolor, sucedió en ese día. O sea que la tormenta de la pandemia como que se acrecentó por esos hechos que por muchos años, algunos dicen que más de 100 años, no había sucedido algo como lo que usted y yo y muchas personas en el mundo pudimos ver. Fue algo muy difícil. Y muchos nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está sucediendo en el mundo? Muchas cosas que no podemos explicar y muchas respuestas posiblemente han quedado en el aire. Pero damos gracias a Dios porque el día de hoy y en los últimos días las aguas han comenzado a bajar de esta tormenta. Y hoy hemos visto un cambio de poderes donde se ha llamado a la nación a la unidad, a la calma, a hacer puentes, a poder mirarnos todos los seres humanos como iguales, sin ninguna discriminación. Damos gracias a Dios porque el Señor siempre tiene el control en medio de las tormentas. Y continuamos con la misma esperanza de que las vacunas van a llegar y que esta pandemia, esta tormenta de la pandemia tiene que ir bajando. Confiamos en el Señor, en el Dios todopoderoso, hacedor de milagros. Y esa es la esperanza que tenemos como pueblo cristiano, que el Señor nunca ha dejado de tener el control, no importa las adversidades, no importa lo que el ser humano haga, el Señor tiene el control. Y nos va a mostrar grandes cosas y maravillosas en este año 2021 y podemos ver que este año va a ser de oportunidades porque el Señor sigue teniendo el control de todo el universo. Los discípulos cuando obedecieron a Jesús subieron a la barca e iban al otro lado del lago cuando los atrapó una gran tormenta. Después de haber visto un gran milagro allá en el monte, esa gran alimentación, ahora el Señor los pone a prueba. Ahora el Señor los pone en medio de una tormenta para que ellos puedan ver que el Señor tiene el poder en medio de las tormentas, tanto de las tormentas de la naturaleza como de las tormentas de la vida. Y en medio de esa tormenta que amenazaba sus vidas porque fuertes vientos y agua golpeaban esa barca y posiblemente cada golpe hacía estremecer la barca y sentir que en cualquier momento ellos podían caer al agua y perecer. La Biblia nos dice que mientras ellos luchaban por sus vidas, por salvar sus vidas, el Señor estaba arriba en el monte, orando, sin preocupaciones. Pero eso sí, el Señor nunca perdió la visión de dónde estaban sus apóstoles, luchando en medio de la tormenta. Y ahí es donde posiblemente ellos se preguntaban, Señor, ¿a dónde estás? Hermano, no importa qué distancia tengamos de la tierra al cielo. El Señor siempre sabe lo que estamos viviendo, sus hijos e hijas. Aunque estemos luchando una gran tormenta, el Señor sabe lo que estamos viviendo. Aunque nosotros no sintamos en algún momento la presencia de Dios.
Y dice la escritura que en la cuarta hora de la vigilia, o en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas, aguas agitadas, aguas turbulentas, fuertes vientos que movían el agua de un lado para otro, y también esa barca. Y dice que cuando el Señor se está acercando, ellos miran una figura y creen que es un fantasma. Y dice la Biblia que se atemorizaron, que tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por una tormenta fuerte que amenazaba sus vidas? Porque estaban en medio de la noche o la madrugada donde todo estaba oscuro, y aún se hacía más porque las fuertes oleajes que golpeaban no permitía que ellos pudieran ver con claridad, y solamente pueden medio ver una figura que no pueden identificar, y obviamente tienen miedo a lo desconocido. Hermanos, eso es lo que pasa muchas veces a los seres humanos, a todos nosotros, cuando estamos viviendo una tormenta que parece que está consumiendo nuestra vida, donde hay temor a perder la vida por el dolor, por el sufrimiento, porque así como ellos no podemos ver alrededor nuestro, y mucho menos no miramos en cierto momento la presencia de Dios. En ellos era literal. Jesús estaba arriba en el monte, ellos estaban abajo en medio de la turbulencia, del aire, del viento, del sonido, del rugido de las olas. Jesús no estaba ahí con ellos, hasta el momento en que Jesús llega caminando y los sorprende. Así nos pasa a nosotros. Pero aún así, aunque no sintamos la presencia del Señor, el Señor está con nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor está ahí para sostenernos. La presencia del Señor nunca nos va a desamparar. El Señor dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay una palabra que se repite tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, perdón, es la palabra o las palabras: no temas. Santos del Antiguo Testamento recibieron aliento, ánimo, fortaleza cuando Jehová Dios les dijo: no teman. Y el Señor Jesús nos dice: no temamos. No teman, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy el Señor. Y así el Señor les dijo: no teman. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Jesús, al acercarse a ellos les habla: ten ánimo. La voz de Jesús tiene poder para producir paz en medio de las tormentas de la vida. Yo soy. El Señor les dice: yo soy. El Señor se identifica con ellos. Y al oír la voz, hermanos, al oír la voz de Jesús, que ya ellos conocían, por la relación que tenían, por caminar con Él cada día, por escuchar sus predicaciones, sus consuelos, sus palabras de aliento, el Señor les dice: tengan ánimo, yo soy. Hermanos, ellos conocían a Jesús personalmente. Mi hermano, mi hermana en Cristo, yo estoy seguro que cuando usted tiene miedo, temor, cuando usted está pasando por una de las tormentas de la vida, quizás algunas que le he mencionado, la pandemia, los problemas sociales,
los problemas políticos, la falta de trabajo, el dinero se escasea, no hay alimento, no tenemos muchos de nosotros la vacuna todavía. El Señor está aquí para decirte, ten ánimo, no temas, soy yo. ¿Se acuerdan lo que Jehová Dios le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que tengo el poder para existir por mí mismo. Jesús, Dios el Padre Celestial, el Espíritu Santo, no depende de nadie. Dios depende de sí mismo. Él es el infinito y eterno Dios. Todos nosotros dependemos de Él. Pero Él dice, yo soy tu Dios. Yo soy el que soy. Hermano, hermana, tenga ánimo en este día. Aunque todo parece que no hay esperanza, aunque la tormenta le esté o la esté golpeando o lo esté golpeando fuertemente, cada quien posiblemente tendrá sus propias tormentas en este momento. Pero el Señor en medio de la tormenta hace su presencia poderosa. Así como llegó en medio de la vigilia de la noche, donde ya no había esperanza para los apóstoles, el Señor se acerca a ellos y le dice, no teman. Hermano, el Señor se está acercando a usted en este momento y le está diciendo, no temas. Soy yo, como diciendo, mírame, aquí estoy, no tengas miedo. Yo tengo el poder para sostenerte en medio de esta gran tormenta que estás viviendo. Dios nos habla cuando abrimos las Sagradas Escrituras. Dios nos habla a través de ellas. Escuchamos su voz a través de la palabra suya, viva, palabra viva. Dios le habla a usted y a mí cuando oramos. Podemos escuchar su voz aquí en la mente. Escuchamos su voz aquí en el corazón. Mi amigo, Dios no está callado. Si hay algo que Dios siempre ha hecho y desea hacer, es hablar con usted. Es poder dar palabras de ánimo, de aliento. Dios quiere que usted abra los oídos, que su corazón esté dispuesto a escucharlo. Aunque usted diga, es que en medio de esta tormenta no puedo oír la voz de Dios. Mire, hermano, Dios se va a comunicar con usted en el momento en que usted le diga, Señor, ven, porque estoy en esta tormenta y estoy pereciendo. El Señor va a llegar a su vida. Hoy Jesús nos dice, en medio de las tormentas, ten ánimo, yo soy, no temáis. Mi pregunta para usted es, ¿dónde está Dios en medio de tu tormenta? En medio de esa tormenta, ¿dónde usted está mirando a Dios? Puede ser una pandemia que esté agitando su vida, temor a contagiarse o está contagiado, o algún familiar. ¿Cuáles problemas tiene usted en este momento que usted dice no hay esperanza? Vivimos esta pandemia todos juntos. Problemas políticos y sociales los hemos vivido, los estamos viviendo.
Como mencioné, pérdida de trabajo, las finanzas bajan. Tal vez usted dice, ya no aguanto la presión de estar en esta cuarentena, de sentirme tan limitado a no poder salir y hacer la vida como la hacía antes. Ya no aguanto esta mascarilla, esta careta. Cada vez siento más presión por lo que estoy viviendo en este momento. El Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hoy el Señor le dice, en medio de estas tormentas que estamos viviendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos en medio de la tormenta en el mar de Galilea, el Señor nos dice en estas tormentas de la vida, no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy. Y el Señor nos dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. En medio de esta tormenta, el único que nos puede sostener con su poder, con su fuerza, con su gracia, con su misericordia, con su compasión y con ese amor que cautiva nuestros corazones y nos hace sentir que el amor de Dios nos llena a plenitud y aunque el mundo se esté cayendo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, ¿qué? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Pablo dice, ninguna cosa creada que suceda en este mundo nos puede separar del amor de Dios, que es precisamente en la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Porque yo soy Jehová tu Dios, que se te sostiene de tu mano derecha. Es Dios quien nos sostiene a nosotros. No somos nosotros los que tratamos de sostenernos de Él, porque en algún momento nuestras manos se pueden soltar. El Señor nos sostiene de arriba hacia abajo y nos dice, yo te ayudo. Confía en Dios, Él le ayuda. Y el segundo punto es que Pedro caminó sobre las aguas, según los versículos 28 al 33. El apóstol Pablo, según la historia bíblica del Nuevo Testamento, fue el principal de los 12 apóstoles y aunque muchas personas tal vez han criticado a Pedro por actuar muchas veces impulsivamente, su vida nos ha dejado grandes enseñanzas y en este evento también nos deja un legado muy importante. Al reconocer que Jesús era ese fantasma que equivocadamente ellos dijeron, le pide al Señor que le permita caminar sobre las aguas, aguas atribuladas, agitadas, vientos fuertes, huracanados. Él se atrevió a pedirle al Señor a caminar en medio de la tormenta, aunque esto significaba perder la vida. Él se atrevió a caminar con Jesús en medio de la tormenta. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? En medio de una tormenta como la que estaban viviendo, Pedro se atrevió a salir del lugar donde estaba un poquito más seguro y caminar sobre el agua agitada a caminar con Jesús.
aunque al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero lo importante, y reitero, él se atrevió y logró por algunos minutos o segundos caminar sobre las aguas. Lo que Pedro hizo, o lo que el Señor hizo, es que Pedro viviera un milagro en medio de la tormenta. Porque caminar como caminó Pedro solamente era posible si Jesús hacía ese milagro. Y lo hizo. Y cuando Pedro quita la mirada de Jesús y comienza a ver posiblemente a su alrededor, hacia arriba, el agua que caía de arriba, el agua que le golpeaba posiblemente, entonces al mirar a un lado a otro y quitar la vista de Jesús, comenzó a hundirse. Y Pedro le dice, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de la mano. Y dice la escritura que cuando subieron a la barca, en ese momento, la tormenta cesó, se calmó. Y entonces ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y el versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Reconocieron la divinidad de Jesús. Reconocieron a Jesús ya no solamente como hombre, aunque se les había olvidado que el milagro de la alimentación de 5,000 personas no pudo haber sido por el mero esfuerzo humano. Fue el poder de Dios. Algunas cosas importantes que podemos ver. Número uno, hermano y hermana, o mi amigo, ahora que usted está viviendo en esta tormenta, no ponga los ojos en la tormenta. ¿Qué tan grande la tormenta? ¿Cuántas personas esta tormenta de la pandemia, según algunos datos estadísticos, dice que ya más de 400,000 personas han perdido la vida y no sé cuántos miles están siendo contaminados? La recomendación que el Señor nos da en su palabra es, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En medio de las turbulencias de la vida, no quite la mirada de Jesús para que no le pase lo que le pasó a Pedro, que en el momento en que quitó la vista de Jesús, dice que se comenzó a hundir. Hermanos, no se hunda en los problemas de la vida. Mantenga la mirada fija en Jesús. ¿Y cómo mantenemos la mirada en Jesús? Ponga su corazón, su mente en la palabra de Dios. Ahí Dios se revelará a usted. Ahí Jesús se va a revelar a usted y va a mostrarle el poder que Él tiene y le va a levantar en medio de la tormenta. Así le pasó a Pedro. Quitó la mirada de Jesús cuando estaba en la tormenta, viviendo un milagro. Pero el Señor estaba ahí, misericordioso, aunque le dijo, ¿por qué has perdido la fe? Todos somos como Pedro. En algún momento de la tormenta nuestra fe como que se baja un poco y tendemos a mirar, a poner la vista en las cosas. Y número dos, otra enseñanza que Pedro nos deja, que es importante. Él se atrevió
a caminar al lado de Jesús o con Jesús en la tormenta. Él tomó en cuenta a Jesús para poder vivir ese milagro, esa experiencia de caminar sobre las aguas. Hermano o amigo, atrévase a creerle a Jesús y dígale al Señor Jesús, en medio de estas tormentas que estamos viviendo, yo quiero caminar contigo de la mano. Él le pidió al Señor que le permitiera caminar con él en medio de la tormenta. Pídale hoy a Jesús. No importa qué tan grande sea la tormenta. Si usted ya perdió todas las esperanzas, si usted dice ya esto no tiene arreglo, ya esto no tiene solución, el Señor dice, aquí estoy extendiendo mi mano. El Señor le dice en este día, toma mi mano y vamos a caminar juntos en medio de esta tormenta. Porque Él es el único que nos puede sostener. Le sostiene a usted y me sostiene a mí y a toda aquella persona que diga, yo quiero caminar con Jesús en medio de esta tormenta. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El único que le puede dar ánimo, esperanza, fortaleza, paz y tranquilidad en medio de la tormenta es el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga ricamente y que este mensaje continúe fortaleciendo su vida espiritual.